Bueno, buenas tardes. Antes de empezar la charla o esta conversación, les iba a manifestar que tenía tres problemas. Bueno, muchos, pero iba a mencionar tres solamente, pero ya tengo cuatro. Cuatro y una felicitación. Voy a empezar por la felicitación y es que hoy es el día más ignorado del mundo mundial y el más ignorado por lo menos en Colombia. Feliz día a todos los hombres. ¿Sí? Los regalos pueden ponerlos allí, que enseguida pasamos a recogerlos, no hay ningún problema. De los cuatro problemas que tengo antes de iniciar es uno empezar una ponencia o mejor una conversación después de llegar de almorzar y de una jornada intensa en la mañana. Es complicado, por lo que les pido no se me vayan a quedar dormidos. El segundo, y no menos importante, es uno siempre quisiera empezar primero en una ponencia, porque a medida que uno va escuchando las magistrales ponencias de Caballero, de Miranda, de Enrique del Río, mi hermano, profesor y maestro, pues uno empieza como a cambiar la visión de muchas cosas, pero voy a tratar de seguir el derrotero. El tercer problema, y espero que este no me vaya a traer muchos problemas o no me vayan a tirar muchas piedras, pero yo no he podido estar de acuerdo con una manifestación que se hizo en la mañana. Yo no pude estar ayer compartiendo con los demás colegas ponentes, y es que el derecho de extinción de dominio es un adolescente. Yo creo que no es un adolescente, sino un adulto irresponsable, de esos que nunca se quieren ir de la casa y es el papá tratándolos de sacar. Yo creo que así está el derecho de extinción de dominio, porque ojalá fuese el derecho de extinción de dominio un adolescente, porque los adolescentes son creativos, apasionados y muy comprometidos con sus causas. Y los que nos dedicamos al litigio en esta área de la extinción del derecho de dominio, nos da miedo, no somos proactivos y en una crítica, una autocrítica constructiva, por supuesto, y con todo respeto. Si nosotros no proponemos en los estrados judiciales, ante los jueces, las cortes, los tribunales, todas las teorías que desde la academia y de manera magistral se expresan en congresos, conferencias, en artículos académicos, pues no estamos haciendo nada, estamos hablando solos. Las ideas hay que proponerlas, hay que ser aventurados. Ojalá el derecho a la extinción de dominio fuese un adolescente, pero no lo somos. Somos irresponsables porque nos quedamos muchas veces en la queja y en qué bueno que pasara esto. Yo creo que debemos ser más proactivos e impulsar que se desarrolle el derecho de extinción de dominio, que ya lleva más de 30 años. No es una figura nueva, como si es en el Ecuador. Escuchábamos esta mañana, que no tenía conocimiento de eso, que apenas llevan 5 años. Nosotros llevamos más de 30 y nos seguimos quejando por lo mismo. Pareciera que no existe una gran diferencia entre, por ejemplo, la ley 333 del 96, la 793 de 2002 y la que se supone que era la más garantista de todas, la 1708 del 2014. Yo creo que han habido avances, pero recuerden que la jurisprudencia no la crean los jueces, no la crean los magistrados, la jurisprudencia la creamos nosotros, los litigantes, los que nos atrevemos a proponer ideas nuevas, teorías que parecen ridículas en algún momento, pero después alguien coge esa ridiculez y la vuelve jurisprudencia. No los estoy regañando,
pero yo creo que hay que tener autocrítica en ese sentido. La charla que yo, o la conversación que quiero tener con ustedes no es medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio, es críticas al sistema de medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio. Es una reflexión crítica que quiero hacer desde la academia, y me excusan por el término o por creerme académico, cuando aquí hay verdaderos académicos y estudiosos del derecho de extinción de dominio, pero sí la vengo a hacer más desde una posición crítica, desde la práctica profesional. Lo que nos pasa en el litigio del día a día, en los estrados judiciales, y muchas veces nos vamos a dar cuenta, o eso espero, de que no es que seamos adolescentes, es que nos quedamos en la comodidad de la queja y no nos gusta avanzar y ser proactivos. Tampoco vengo a cuestionar la existencia del derecho de dominio. ¿Quién soy yo para criticar la existencia del derecho de dominio? Yo no lo veo como el demonio o algo diabólico como lo ve mi hermano Enrique del Río. Para mí es peor. Por todas las cosas que pueden pasar, que incluso, les adelanto lo que podría ser una conclusión, hasta los litigantes en derecho penal estábamos siendo sujetos, o íbamos a empezar a ser sujetos, por ejemplo, de medidas cautelares en extinción del derecho de dominio, porque había un demonio por ahí escondido en la ley 1908 del 2018 que decía que los litigantes teníamos que, así sea de manera sumaria, demostrar el origen lícito de nuestros honorarios cuando representábamos o defendíamos personas todavía con su presunción de inocencia intacta, que pertenecían aparentemente a grupos armados organizados o grupos de delincuencia organizados, o como lo vino a decir la ley 2272 del 2022, estructuras de crimen de alto impacto y grupos armados organizados al margen de la ley, que viene a ser lo mismo. ¿Sí? Yo no vengo a hablar mal de la ley de extinción de dominio, es una herramienta que puede ser vital y que si es bien estructurada y bien manejada, sirve para la lucha contra el crimen organizado, macrocriminalidad, crímenes de sistema, en fin, pero no para que sea utilizado, como lo vamos a ver en un ejemplo de una sentencia, para hacer la extinción de dominio a una familia completa porque el hijo tiene 400 gramos de marihuana en su casa. ¿Qué fenómenos de macrocriminalidad o criminalidad organizada existen allí? ¿Cuál es la criminalidad organizada o los crímenes de sistema que comete el abogado cuando defiende a un presunto miembro de una estructura al margen de la ley? Por eso yo digo que es algo peor que el demonio. Vengo también a cuestionar cómo en la búsqueda de esa eficacia en la lucha contra los fenómenos de criminalidad organizada estamos sacrificando de manera sistemática y en algunas veces ni siquiera con algún pudor o decencia las garantías de los ciudadanos y terceros de buena fe. Digo que este es un adolescente cuarentón o treintón, de esos que ya quieren echar de la casa, porque mire que incluso en una sentencia, la C-374 del 97, el magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, ya se venía hablando que el de extinción de dominio es una institución autónoma y de carácter patrimonial exclusivamente y no es una sanción penal. Yo les voy a demostrar que eso no es así. Lo decía el profesor Hernán Miranda esta mañana. ¿Cómo que no es una sanción penal si la extinción de dominio la lleva un fiscal, la impulsa un fiscal, utiliza los mismos investigadores de la fiscalía
parte de una investigación penal, pero no es una sanción penal. Para de pronto avanzar un poco, porque la idea es que ustedes lean el libro y lo compren, porque también hay que subsistir. Esto es un abrebocas a lo que está en los capítulos del libro, que hoy se hace el lanzamiento, que no se nos vaya a olvidar el objeto de existencia de este congreso, que es el lanzamiento del libro, pero propongo hacerlo con una hoja de ruta, donde tengo un marco jurídico, unas finalidades, 3 críticas y una propuesta de reforma, ¿sí? Una crítica de intemporabilidad, lo vamos a ver el porqué, de ausencia o déficit del principio de proporcionalidad, que les adelanto, nos acostumbramos a hablar de proporcionalidad, pero ni siquiera sabemos el concepto de eso. Por eso le decía ahora al profesor Santiago Tres Palacios, que también van a tener el gustazo de escucharlo, de cómo se pronunciaba Dworkin, si Dworkin o Dworkin, o para no caer en imprecisiones, porque Dworkin hablaba de los conceptos y concepciones. Los conceptos es una descripción general de lo que significa una palabra. Por ejemplo, justicia. Como concepto podemos decir que es dar a cada quien lo que le corresponde, pero como concepción es la forma o la definición que cada uno le da a esos conceptos. Lo mismo pasa con el principio de proporcionalidad. Uno habla del principio de proporcionalidad como una herramienta de interpretación y argumentación constitucional para desentrañar el contenido esencial de los derechos fundamentales. Pero algunos fiscales ven el principio de proporcionalidad simplemente esta medida cautelar, señor juez, esta medida cautelar se decreta porque es proporcional, es idónea y es razonable, porque es que hay una investigación en curso contra este grupo armado organizado. Entonces, por eso es proporcional. Muchas decisiones están estructuradas de esa manera. Una tercera crítica al principio de buena fe, traemos un ejemplo donde ya la Corte se pronuncia en la sentencia T369 de 2023, una sentencia relativamente nueva, donde la Corte, que ojalá lo entendiera la Corte Constitucional para que diese profiera una sentencia interpretativa constitucional para mirar el alcance del principio de buena fe, ¿sí? Pero en esta sentencia, como es una T, tiene efectos interpartes, lo que no quiere decir que no se pueda acoger ciertos argumentos de ella y que sirva una línea de interpretación, no es una sentencia de unificación, y con eso se van a salir los jueces de extinción de dominio. Es decir, muy bonita la sentencia T, pero no nos obliga, porque no es una sentencia SU. La gestión de activos, que bien lo decían esta mañana, de cómo es los riesgos patrimoniales al Estado por el deterioro de estos activos y las propuestas de reforma. Como todos sabemos, todavía tenemos una coexistencia de leyes de extinción de dominio. La 793 del 2002 y la 1708 del 2014, que establece cuáles son las medidas cautelares, cuáles son los fines de las medidas cautelares, y se supone que esta era la ley más garantista frente a esos fines preventivos de las medidas cautelares, que era por supuesto evitar el ocultamiento, en fin, todo esto que ya lo sabemos, evitar el ocultamiento, el deterioro o el uso ilícito. Pero
Si una de las medidas, o de los fines, perdón, de las medidas cautelares en extinción de dominio es, por ejemplo, evitar el deterioro, y esto se me da un poco más adelante con el principio de proporcionalidad, ¿para qué sacar de la administración y tenencia del bien a la persona que lo ha cuidado por los años que haya sido, al tercero que haya sido, por los años que tenga? Quitárselo, decretarle la suspensión de su tenencia, si eso no va a garantizar que se deteriore. Y les pongo unos ejemplos claros. Ustedes pueden ir a caminar ahora al centro en la noche y van a encontrar muchas propiedades que están deterioradas, destruidas, se caen los balcones, porque llevan años y años en extinción de dominio. Era necesario, para cumplir con esos fines de evitar el deterioro, decretar el secuestro de ese bien, sabiendo que con una medida menos invasiva, que bien puede ser la suspensión del poder dispositivo, incluso hasta el embargo, ¿qué necesidad existe en que se dé el secuestro de ese bien? Y con una crítica incluso más fuerte, ¿para qué decretar la suspensión, embargo y secuestro, por ejemplo, de una finca, para que la administre la SAE y la SAE se la entregue a los amigos de los senadores para irse a pasear los fines de semana? ¿Cuál es el fin social que cumple esa medida cautelar? ¿Sí? Tenemos 4 medidas cautelares, unas de baja intensidad, no quiere decir que no sean dañinas, de mediana intensidad, de alta y de máxima. La suspensión del poder dispositivo impide que el bien se pueda enajenar, es decir, lo saca del comercio el bien, pero no afecta ni el uso ni el goce. Esta sería una medida idónea si se hace un ejercicio de ponderación responsable y serio, de que no afecta el uso ni el goce y que posiblemente con él se van a cumplir los fines de las medidas cautelares de destrucción o de deterioro del bien. Pasamos a una que es media, que es el embargo, que puede incluso aplicar para hacerse o constituir una póliza o un depósito judicial. La más aberrante de todas es el secuestro del bien. Y por supuesto la máxima, que esto es en la toma de posesión sobre control de cuotas sociales, administración de empresas, etc. El problema acá, estimados doctores, no es que existan estas medidas, ese no es el problema. El problema es cómo se aplican en la práctica, y es que se hace de manera indiscriminada, sin juicios de ponderación ni de proporcionalidad en cada una de estas medidas. Y aquí es donde vamos encontrando nuestra primera gran crítica. Digo gran porque como yo fui que hice la diapositiva, entonces yo le pongo gran crítica, para otros puede que no, pero para mí es una gran crítica, y es el laberinto de la intemporalidad. ¿Qué quiere decir el laberinto de la intemporalidad? Pues que las medidas cautelares pueden ser decretadas por los años, de los años, amén. Existe un término en la ley 1708 del 2014, que no sé cuál es el artículo porque yo no me he podido aprender los artículos de memoria, en el que el fiscal, una vez decretada la medida cautelar, tiene 6 meses para tomar decisiones, o presentar la demanda o archivar. Si no la presenta,
deberían levantarse esas medidas cautelares. El problema es que usted le solicita que levante las medidas porque no ha presentado la demanda, no te responde, baila y presenta, y el juez te va a decir, yo no la puedo cancelar porque ya presentó la demanda. Y ha pasado muchas veces. Pero ese no sería el problema. El problema es, ¿qué pasa si el fiscal de una manera diligente y juiciosa presenta la demanda, digamos, a los 3 meses de haberse decretado la medida, o incluso al otro día de haber proferido la resolución, presenta la demanda y el proceso o el juicio de extinción de dominio dura 10 o 15 años? ¿Cuál es la temporalidad para eso? No existe en la norma, existe un vacío. Algunos pensaban que eso se podría solucionar con el artículo 64 de la ley 1579 del 2012, que habla que es el Estatuto de Notariado y Registro, que tenía un efecto práctico de la caducidad de las medidas cautelares, donde se le solicitaba al registrador de instrumentos públicos que levantara esa medida cautelar y el bien entraba nuevamente al comercio. Pero no, algunos que defienden lo que llaman la imprescriptibilidad de la acción del derecho de dominio, dice que no aplica el artículo 64 de la 1579 del 2012 precisamente por ese fenómeno de la imprescriptibilidad. Y nos quedamos con eso. Esto de entrada es una extinción de dominio de facto. Porque si usted le decretan la suspensión, el embargo y secuestro del bien, y usted ya lleva 10 años con esa medida en una propiedad que ya está deteriorada, acabada, y usted no puede hacer uso y goce de ese bien, a usted ya le hicieron una extinción de dominio. Lo que pasa es que no la han notificado. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Es que todavía no hay decisión judicial que diga lo contrario, al menos de las altas cortes. Es decir, es que eso no aplica. Por eso les decía que ojalá fuésemos adolescentes en asuntos de extinción de dominio, porque ya hubiésemos propuesto, no, venga, es que aplique esta norma. Es que también existe un plazo razonable. ¿Quién dijo que el plazo razonable era única exclusivamente cuando habían privados de la libertad? Yo tengo derecho a la tutela judicial efectiva, a que se me resuelva en un término razonable el proceso. Pero es una autocrítica, nos falta. A ver qué nos dicen. Pues si ya tenemos el no, pues que nos lo vuelvan a decir por escrito. La Corte ha dicho que la medida cautelar no puede ser un castigo per se, sino un instrumento procesal con finitud, es decir, que termine en algún momento. Un ciudadano hoy en día puede pasar una década desposeído de su patrimonio sin una sentencia en firme, sufriendo los graves daños económicos e irreversibles sobre su patrimonio. Y no solo sobre su patrimonio, sobre su prestigio, sobre su buen nombre. Y el prestigio y el buen nombre es como las plumas de las gallinas. Usted se las quita, vuélvaselas a poner. Una segunda crítica, que me adelanté a eso en algún momento, es que el artículo 112 exige, no es que se quiera, exige hacer un test de proporcionalidad. Reitero, ha dicho la Corte Constitucional que el principio de proporcionalidad es una herramienta de interpretación y argumentación constitucional
tendiente a desentrañar el contenido esencial de los derechos fundamentales. Y empieza una teoría constitucional. No es llenar de minutas ni de copiar y pegar y decir, ¿por qué esta medida no y por qué esta sí? ¿Qué pesa más? Y ahora vamos al caso de este ejemplo, la sentencia T-454 del 2023. Donde la Corte protegió, ustedes van a leer esta sentencia, la busquen, no se vayan a asustar porque los cambian los nombres y el nombre del sector donde ocurrieron los hechos por protección constitucional. Le hicieron embargo, suspensión, embargo y secuestro del bien. A una mujer que era cabeza de hogar, 1. 2. Víctima del conflicto armado de especial protección. 3. Tenía un hijo en situación de discapacidad de protección especial, porque uno de sus hijos tenía 454 gramos de marihuana en la casa y según el Ministerio Público y la Fiscalía es que la estaba guardando ahí porque le iba a vender y por ende hacía parte de un grupo armado organizado o una estructura de crimen de alto impacto o como lo llamaban en esa época una GDO, grupo de delincuencia organizada. Ni el fiscal ni el juez hicieron un ejercicio de ponderación responsable, de decir, está bien, o puede ser posible que el otro hijo haya tenido esa intención de ser expendedor de alucinógenos en su vivienda. Pero ¿cuál podría ser, desentrañando el contenido esencial de ese derecho fundamental? ¿Qué pesa más? ¿La lucha contra el crimen organizado o los derechos de personas de especial protección del Estado como una mujer víctima del conflicto armado además y con un hijo en situación de discapacidad? No es que yo esté proponiendo hacer esas fórmulas de Robert Alexy en su teoría de los derechos del principio de proporcionalidad, que eran fórmulas que, gracias a Dios, después de muchos años le pregunté a un profesor de constitucionalidad que si ese fórmulas que se proponían en ese libro servían y gracias a Dios me dijo que no. Porque yo toda la vida me di duro, yo soy más bruto que un burro chiquito, yo no entiendo. Mío, tranquilo que nadie lo entendió, solo él que lo escribió. Esta sentencia, la T-454, mujer cabeza de hogar, víctima del conflicto armado, con hijo en condición de discapacidad, su vivienda fue objeto de actuaciones de la SAE. Es decir, le iban a hacer el despojo. Punto crítico, la Corte evidenció la necesidad de proteger el derecho a la vivienda frente a actuaciones de la SAE que desconocían la vulnerabilidad de la afectada. ¿Qué enseña, además de otras cosas, esa sentencia? El enfoque diferencial. La extinción de dominio no puede ser ciega a realidades sociales del afectado. Una parte. 2. El proceso debe incorporar un enfoque diferencial. Cuando se habla que no puede ser ciega en las realidades sociales le está diciendo, señores fiscales, señores jueces, tengan en cuenta el contexto,
cultural, económico, histórico, social y político. Porque ¿qué es el contexto? Es un conjunto de realidades que se asocian al hecho a investigar. Hernán Miranda lo decía muy claro esta mañana, que yo me preocupé cuando lo escuché porque yo ya, ¿qué voy a decir si ya está diciendo lo que yo ya? Hombre, investiguen la realidad de lo que está pasando, llame a esa persona, entrevístelo, ¿cuál es el miedo? Porque todo tiene que ser soterrado y tapado. No se nos puede olvidar que los fiscales tienen una obligación de actuar con objetividad. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004, que se complementa con la extinción de dominio, pero solamente lo que nos conviene. Pero cuando se habla del principio de objetividad e imparcialidad, ese no hace parte del mecanismo de integración de normas. Buena fe exenta de culpa. De aquí ya paso a las conclusiones porque sé que están felices de escucharme, pero hay espacio para otras intervenciones. Gracias a Dios, la sentencia T369, miren, es que por eso les digo que uno tiene que ser proactivo. Si el, que no tengo la menor idea quién es, si la parte no presenta una acción de tutela, pues la Corte no la puede revisar. La Corte no va a ir a ver qué hay por ahí como para ver si yo resuelvo. Las partes, los litigantes tienen que ser proactivos y proponer para que las Cortes y los jueces resuelvan, decidan, creen nuevas teorías. Porque esta es una realidad distinta a la que estábamos hace 30 años. Hace 30 años estábamos sumidos en el narcotráfico. Hoy, 30 años después, creo que estamos peor. Pero hay realidades diferentes. En esta sentencia T369, la Corte dijo, venga, es que yo creo que a los notarios, que son los guardas de la fe pública, ya no les creen. Porque ya no sirve ni consultar ni las escrituras ni el certificado de libertad y tradición. Ya muchos fiscales y jueces exigen que la parte vaya más allá de lo que debe hacer y se convierta en un investigador privado. Casi que tiene que hacer uno un árbol genealógico de la persona a la que le va a comprar para saber si se resbaló en alguna oportunidad, para saber si se le compra o no se le compra. Mire, el profesor lo dijo esta mañana con esas empresas. ¿Qué estudio de títulos puede hacer un abogado? Consultar la escritura, el certificado de libertad, buscar en Google, a ver si hablan mal de esa persona o no hablan mal. ¿Tiene antecedentes? No. ¿Está siendo investigado? No. Le compro. A los 10 años, resulta que esa persona era el peor delincuente del mundo mundial. Y como yo le compré la propiedad y se supone que es un instrumento autónomo e imprescriptible, yo voy simplemente le quito la propiedad, esté en cabeza del que esté, y de malas porque prevalece el interés del Estado. En esta sentencia la Corte le dice, no, usted no le puede exigir cargas imposibles a una persona. Porque es que la buena fe es de orden constitucional. Ni siquiera es legal, es constitucional.
dicen que es independiente autónomo del derecho penal. ¿Quién dijo? Eso no es cierto, no digamos mentiras. Que porque es constitucional, y es que el derecho penal no es constitucional. O miren ustedes una resolución donde se decretan medidas cautelares si no es el copia y pegue del informe del investigador de campo, de la fiscalía. Antes mejoren el proceso penal, porque es que el informe del investigador no es prueba, pero en extinción de dominio sí. Lean ustedes una resolución a ver si no están tratando como un delincuente a su cliente. Pero tranquilos que todo es susceptible de empeorar. La crisis de la administración. No voy a ahondar mucho en esto porque muy bien lo explicaron esta mañana. El deterioro físico, vuelvo, no es sino ir al centro de Cartagena y miren algunas propiedades que están en extinción de dominios, destruidas, caídas, donde son bienes además de históricos, culturales, hermosos, verlos ahora completamente destruidos por la ineficacia del Estado. Y el consecuente riesgo patrimonial. Lo que pasa es que, ¿por qué los fiscales no le tienen miedo al riesgo patrimonial? Porque tienen pólizas. Entonces no pasa nada. Y usted en 15 años, si le devuelven su bien, a usted no le quedan ganas ni de demandar a nadie con tal de no volver a saber de un juzgado ni de un fiscal. Conclusiones y propuestas, que ya me hicieron señas que me mueva. Límites temporales. Establecer una revisión obligatoria de las medidas cautelares cada 2 años. Que sea una motivación reforzada para su prórroga. No es la misma motivación de hace 2 años que de ahora. Usted fiscal me tiene que decir por qué hace 2 años existían estos motivos y por qué esos motivos persisten ahora. O si hay unos nuevos. Y le quedaría muy difícil en el caso del embargo y secuestro de bienes decir que se va a deteriorar o perder el objeto en extinción de dominio, pues que es usted el que lo tiene desde hace 2 años. La motivación reforzada, obligación, esto es una reiteración, una repetición de la repetidera, pero apliquen el test de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto en el auto que decreta la medida, so pena de nulidad. Estándares para la sociedad de activos especiales, responsabilidad objetiva por la pérdida del valor de los bienes bajo custodia estatal con rendición de cuentas. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando hacen embargo y secuestro de automotores, que usted después se va a un restaurante a almorzar y usted ve llegar los funcionarios de la SAE en el carro que le quitaron. Seguridad jurídica. Protección real al tercero que confía en el registro público. La fe notarial como garantía efectiva. Si los notarios ya no les creemos, entonces quitemos ese negocio porque también es un negocio. ¿Creemos en los que guardan la fe pública o no? No creemos en ello, quitemos y nos quedamos sin hablar tanta cuestión. Muchas gracias.